¿Estamos grabando? Sí. Hola a todos. Voy a dejar la segunda parte de la misma guía. Recordemos que la semana del 15, esta semana, nosotros deberíamos hacer nuestra siguiente evaluación. La voy a dejar abierta. Bueno, no vamos a decir, lo voy a mandar un correo, pero va a estar abierta 3 días nuevamente, pero esta vez de miércoles a viernes, para que todo el mundo alcance la galla. Lo que hemos estado trabajando, supuestamente usted trabajó, yo ya mostré también cómo se hacía, son técnicas para leer. Eh, en inglés le decimos reading strategies, reading comprehension strategies, y como en el video anterior yo lo dije también, tienen que ver con las palabras que se parezcan en inglés y en español, las que yo voy a marcar en este momento, en amarillo ahora. Entonces, princesa, 18, 15, Elisa y Amelia, 85, 136 kilómetros. Soccer, conocemos la palabra soccer, ¿no? Yo creo que sí. En Londres, it was a Premier League, la Premier League, between Chelsea, Arsenal, Stamford Bridge, también conocemos eso. Los que gustan más de fútbol, puede que usted, si no le gusta el fútbol, no conozca nada de estos nombres, ¿no? Arsenal, Chelsea, Stamford Bridge. Taxi, Londres, el taxi, Stamford Bridge, GPS, relaxed, ¿qué será eso? Ya lo vimos, ¿no? Relajado, pasado. Car, también tienen que conocer la palabra clave, ¿no? Probable, termina en Y, mente, probablemente. Música, iPod, taxi. 2 hours later, the taxi. This is stop it, stop. ¿Qué tiene que ver después, no? Yo creo que todo el mundo conoce la palabra window, ¿no? Y street también, y pretty, y houses. Taxi driver, taxi, where they were, in Stamford Bridge. Where did you want to go? ¿Cierto? Entonces marcamos, ¿qué hice? Lo vuelvo a decir, chiquillos, es fácil esto. ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Marqué los cognates. Se llaman cognates. Cognados, palabras iguales en inglés y en español, como por ejemplo la palabra taxi, taxi. ¿No? Los cognados, cognates se parecen en inglés y en español y están allí, entonces lo que tenemos que hacer ahora es revisar princesa, lo vamos a revisar, ¿no? Princesa, 18 kilómetros, soccer, en Premier League, Chelsea, Arsenal, Stamford Bridge, taxi, Londres, taxi, Stamford Bridge, GPS, relajaron, car, probablemente música, iPod, taxi. Nos da una serie de palabras, ¿cierto? Y ahora yo veo también hay un dibujo, ¿no? Veo el dibujo, la fotografía, en este caso son 3 personas. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes serán ellas? ¿Qué son? Son las Spencer, dice abajo de Spencer Sisters. Aquí yo vuelvo a decir, ¿no? Usted igual tiene que ponerle lo suyo, o sea, no todo es magia. Y igual tiene que aprender un par de palabras nuevas. Todo el tiempo para poder seguir avanzando. Entonces, esa relación sister, hermanas, ¿cierto? De Spencer Sisters, las hermanas Spencer. Entonces leo, pues Charles Spencer, princesa Diana, hermano. Vamos a hacerlo con un puntero. Pero con la fecha ahí, eso. Charles Spencer, princesa Diana, hermano. ¿Qué es Has? Tiene que buscarlo. Tiene 3 hijas. 18, ¿qué será Year Old? 18, Kitty. 15, gemelas, Elisa, Amelia. Year Old es la edad, ¿no? 18 años de edad, algo así.
años vieja, no hay traducción exacta. Ellos viven en Althorpe, un grande country, y lo lee, a large country house near Northampton, cerca de 85 miles, millas, o sea, 136 kilometers north of London. One of the sisters and her friend querían, lo repito, acordémonos del past simple, por favor, past simple, past simple, por favor, acordémonos del past simple. Por ejemplo, wanted, eso está en past simple, pasado. ¿Sí? Quiero que lo piensen, metacognición. Si yo cuento una historia, yo digo, yo fui a la casa de él y llevé, ¿cierto? Llevé, pasado simple. Cuando yo cuento una historia, es en pasado simple. Quiero que les quede claro, lo piensen. Si yo cuento una historia, es pasado simple. En español funciona igual. En inglés, el pasado simple, le pongo una ed a un verbo al fondo. O sea, el verbo normal en presente es want. En pasado simple, le pongo una ed. Wanted, wanted, wanted. Súper fácil. Más fácil que español. Piénsalo en español. Yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, nosotros fuimos, ellos fueron, casi todas las formas. Todas esas formas. En inglés, ¿cómo es? ED, corte y come. ¿Viste? Más fácil. Wanted to go. Entonces, one of the sisters, ¿qué hermanas estamos hablando? Las Spencer Sisters. Diana, Kitty, no, perdón. Las Spencer Sisters. Esas son las hijas de Charles Spencer, el hermano de la princesa Diana. Diana, la que estaba casada, la reina princesa de Inglaterra, creo que era. Princesa de Inglaterra. Charles tiene 3 hijas. Kitty, no, ¿cierto? Kitty y Elisa y Amelia. Y viven 136 kilometers north of London. One of the sisters and her friend wanted to go to a soccer match in London. Soccer match. Si dice soccer match, solo por niñas, es libro de americano. O sea, perdón, es gringo, es de USA. Ellos dicen soccer, todo el resto del mundo normal le dice fútbol, pero bueno. It was a Premier League match. Match significa partido de fútbol. Es un partido de fútbol de la Premier League entre el Chelsea y el Arsenal en Stamford Bridge. ¿Qué es Stamford Bridge? Es el estadio de Chelsea. They called a taxi para que los lleve a ellos a Londres y de vuelta. Perdón, y de vuelta. The taxi arrived and the driver typed Stamford Bridge into his GPS. The girls relaxed in the back of the car. They probably chatted. The chat. No de chat. ¿Sí? Chat es hablar. Hay otra forma de decirlo. Hablar como speak, hablar como chat, conversar, ¿no? Conversación. Listen to music on their iPod and text. Escribieron mensajes de texto. Text. Their friends, they didn't talk to the taxi driver. Ahí está de nuevo el presente pasado simple, maravilloso. ¿Cómo digo que no en pasado simple? ¿No? Lo digo así, pues. Ocupo el auxiliar did, le pongo el not y le pongo el verbo. Sin ed. ¿Por qué sin ed? Porque el did ya está en pasado. Ahí dice que está en pasado. They didn't talk to the taxi driver. 2 hours later, the taxi stopped. Nuevamente pasado simple. El verbo era stop. Ed. Oh, ¿por qué? Porque, ¿cierto? El verbo es stop. Pero ¿por qué se escribe stop con doble P? Simple, porque stop
termina en, no, vamos a escribirlo en otro color. Es un verbo corto que termina en consonante, vocal, consonante. Cuando pasa eso y le quiero poner el ed del pasado, tengo que doblar la última consonante. Por eso queda con doble P. 2 hours later, the taxi stopped. They looked out, miraron para afuera of the window. It was a street with pretty houses. The girls were a little surprised, and they asked the taxi driver where they were. ¿Dónde estaban ellos? Where they were. It stands for bridge, he said. Where did you want to go? It stands for bridge study. ¿Sí? Recordemos entonces, para leer en inglés, en otro idioma, no en inglés, escriben. Busco cognados, palabras que se parezcan en inglés y en español en este caso. Segundo, veo el contexto. En este caso dice, usar una foto, 3 niñas, y dice The Spencer Girls, ¿cierto? Contexto. ¿Aquí me van a hablar de un hipopótamo rosado que vuela en el espacio exterior? No, ¿cierto? No va a ser así porque el contexto es otro, ¿no? Luego de eso, ocupo los inglés que ya tengo, aunque sea muy poco, y junto leo lo que puedo leer, más el contexto y intento darle un sentido. Luego, para el último paso, para poder hacerlo, es buscar las palabras que yo no conozco. ¿Sí? Porque me diría, profe, no conozco ninguna. De ahí para arriba, está bien que no conozca ninguna, pero es su trabajo aprender más todo el tiempo. ¿Sí? Profe, es que no quiero, bueno, si no quiere, no quiere, porque quiere que le haga yo, no puedo hacer nada. Pero si usted de verdad intenta por lo menos leer en otro idioma, en este idioma o en cualquier otro idioma, siempre va a tener que hacer un esfuerzo. No va a ocurrir por osmosis. ¿Sí? Así que siempre buscar una palabra interesante, aprender algo nuevo, reconocer el significado de algo más. Como de la misma forma que en español, leyendo, enfrentándose al idioma. Entonces, que yo no hago nada en inglés, entonces muy difícilmente va a aprender. Entonces, yo solo escucho canciones, sí, pero las entiendo, ¿no? No, entonces no les sirve. ¿Sí? A lo que voy, quiero resumirlo, hacerlo fome y corto. Esto va a ocurrir en la medida que usted trabaja. ¿Sí? No es por osmosis, no va a pasar así. Volvamos a la parte de grammar, resumimos como leíamos. Simple past, regular verbs. Ya, entonces ahora sí. Simple past, ya lo dijimos, ed, ¿cierto? Regular verbs. Ya, este es el tema. El tema es que hay regular verbs e irregular verbs. ¿Sí? Entonces, en simple past tenemos los regular verbs, pero también tenemos los irregular verbs. Irregular verbs también. Read the text again and highlight 10 more simple past regular verbs. One simple past negative sentence and one simple past questions. Veamos lo que hay acá. Los vamos a subrayar con este mismo rojo. Entonces busco verbos que estén en pasado y que sean ND, que terminen en ND. Charles Spencer, Princess Diana's brother, has, eso es presente, 3 daughters, 18-year-old Kitty and 15-year-old twins Elise and Amelia. They live, presente, in Althorpe, a large country house near Northampton, about 85 miles, 136 kilometers north of London. One of the sisters and her friends wanted, ahí tengo uno, ¿cierto? Oh, eso es más que pasado, sí. To go to a soccer match in London. It was, ahí tengo otro pasado, pero es irregular, porque no termina en ED, por eso es irregular. Por regular termina en ED y irregular no termina en ED. Era un Premier League match entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge. They called, ahí hay otro, regular. Called, ellos llamaron a taxi to take them to London and back. The taxi arrived, está, termina en ED. ¿Cuál es el presente? Arrive, llegar. O sea, ellos llegaron. And the driver typed TPO, ED. The Stamford Bridge into his GPS. The
girls relaxaron in the back of the car. They probably chatted, excelente, listened to music on their iPod, and texted their friends. Aquí tengo el negativo. They didn't talk to the driver. 2 hours later, the taxi stopped. They looked out, mira hacia afuera. Of the window, it was irregular, a street with pretty houses. The girls were irregular. Eran, o estaban, a little surprised. And they asked, preguntaron the taxi driver where they were, donde ellas estaban. The Stamford Bridge, he said, pasado irregular. Where did you want to go? Aquí está, did you want? La pregunta. In pairs, complete the chart, estamos en la B. In pairs, complete the chart and answer questions 1 to 3. Simple present, they want to go to the match. Pasado simple, le pongo el ED, sí. They wanted to go to the match. Pero ahora es negativo, ¿cierto? Esto es negativo. Negative. They don't talk to the taxi driver. They didn't. Pasado de tú, did. Talk to the taxi driver. Aquí está la pregunta. In English, the question. Where did you want to go? Pasado, si tú es presente, vive pasado. Where did you want to go? Ahí las tenemos, ¿cierto? Entonces, presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. What letters do you add to a regular verb in the simple past? We add them las letras ED. What do you do if the verb ends in I en X? Como por ejemplo el verbo try. Interesante. Les voy a dar explicación acá arriba. Aquí, en la I. El verbo try es un verbo tipear. Está en presente, lo quiero en pasado. Si lo quiero en pasado, le tengo que añadir la ED, ¿cierto? Pero el verbo type ya tiene una E, así que solo le dejo la D al final. O sea, se transforma en type. Eso. What happens to verbs that end, what happens, ¿qué ocurre to verbs que end with one vowel and one consonant? Ya no me gusta esa explicación. La misma que dije de la consonante, vocal, consonante, como por ejemplo chat. Chat es un verbo cortito. Denme un poco, un segundo, chiquillos, para poder liberar RAM. Necesito liberar RAM. Chat is a very small verb, short verb, a short verb, and it ends in consonant, vowel, consonant. Therefore, por lo tanto, therefore, I will write again, the last consonant. In this case, this T, I am writing this again, and now I am adding ed at the end. So I will have chatted as the final form.
Okay. 7A. Simple past of be was where? Simple past regular verbs, simple past irregular verbs. Okay. Okay. Eso, voy a subir esta parte hasta aquí, voy a cortar el video y voy a hacer el del fondo completo, que es más o menos largote. ¿Ya? Ahí vamos a explicar más cómo funciona en términos de gramática. Este video, recordémoslo, hablamos mucho más rato sobre cómo leer. ¿Ya? Eso, lo corto y continúo de inmediato en otro video.